Muy buenas tardes, estimada profesora, queridos compañeros. Hoy vamos a ver sobre las distintas pedagogías que se han ido desarrollando a nivel mundial. Y una de ellas es la pedagogía china. Se dice que la pedagogía china estaba llena del tradicionalismo y la tradición. La tradición nos quiere decir, es una rama de costumbres, creencias, y el tradicionalismo es, ellos seguían su tradicionalismo, como por ejemplo, ellos prevalecían los valores de los antepasados, sus costumbres, todo eso. Y por eso es que China desarrolló una grande educación a nivel mundial. Ahí también tenemos pensadores como es la pedagogía confuciana. Vamos a ver sobre qué aportes dio Confucio a la educación china. Muy bien, así es, compañero John. Confucio aportó, dijo que la educación debe ser universalizada, tanto para ricos como para pobres, debe ser todo por igual. Es lo que Confucio razonó y dijo eso, porque antes mayormente la educación era para los ricos, no para personas para los hijos de los sacerdotes, de los reyes, no para los que tenían más dinero. Así Confucio también pues nos dio algunas enseñanzas muy valiosas, como por ejemplo tenemos el primer punto. Dijo que exígete mucho de ti mismo y espera poco de los demás, así te ahorrarás disgustos. También nos dijo que si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes, ¿no? Hay unas enseñanzas muy buenas para nuestra vida cotidiana y como futuros docentes, perdón, ¿no? También tenemos otra enseñanza como saber qué se sabe, lo que se sabe, y qué no se sabe, lo que no se sabe. De aquí nace el verdadero saber. Bien, también tenemos otra enseñanza muy valiosa. Así es, también nos dijo que el mal no está en tener faltas, sino en tratar de enderezarla, ¿no? Bien, eso es lo que nos dijo Confucio, ¿no? Sus aportes que nos dio y algunas enseñanzas muy valiosas para nuestra vida y o para como futuros docentes que vamos a ser. Muy bien, Confucio dio muchos grandes aportes a la educación china. También se dice que a través de la educación china el ocio y la pérdida de tiempo y el juego sean una pérdida de tiempo. Ellos no desperdiciaban en nada el tiempo, ¿no, mi estimado Teo? Así es esto, mi compañero García. Los chinos pues no desperdiciaban el tiempo que tenían libre, pues se dedicaban a hacer otras cosas, aprovecharlas y hacerlas productivas. Muy bien, también hemos visto otro grande tema, que es la educación en Grecia. Se dice que en la educación en Grecia ya ellos no dejaron a un lado, más dicho, el tradicionalismo. Ellos se enfocaban más en los niños, en que los niños sean reflexivos y dotados de gran sabiduría. Correcto, así es. Los griegos pues daban prioridad al ser humano, ¿no? Los griegos donde los griegos se desarrollaban corporalmente y mentalmente para que el cuerpo fuera instrumento del espíritu. La educación griega se realizaba con ayuda de la gimnasia, y en la plaza danzaban, bailaban, los jóvenes danzaban acompañados de música, y así aprendían a expresar las emociones de cada uno de ellos. ¿No es así esto, compañero García? Sí, los griegos fortalecían el cuerpo como expresión artística del ser humano.
Muy bien, lo que quiere la educación griega es la formación de hombres completos en cuerpo y alma, también que sean sensibles, con grande capacidad de razonar, con un carácter y espíritu fuerte. También podemos ver ahí dentro de la pedagogía griega a la cultura de Atenas. Así es, en Atenas, mientras que en Esparta priorizaban lo que es la educación militar. Ya los niños que tenían 7 años, pues el Estado se los llevaba a entrenarles, se podría decir, ¿no? A que sepan qué es calor, frío, y pues les entrenaban, ¿no? Desde pequeños. Mientras que en Atenas se basaba en el aprendizaje, en la educación, en la filosofía y en lo intelectual. Así es, mi estimado compañero Teófilo. Se dice que la educación espartana era muy bien fuerte, ya que eran preparados mayormente para las guerras. También los niños que nacían con problemas, con discapacidades, algunos les eliminaban. Y en Atenas, mayormente, más dicho, prevalecía la democracia. En Esparta sean más autoritarios. Así es, correcto. Ahora vamos a hablar sobre la educación media. La educación en la Edad Media pues se impartía inicialmente en las escuelas de los ministerios y se centraba exclusivamente en aquellos que iban a formar parte del clero. Lógicamente los conocimientos que recibían estaban muy vinculados con las iglesias de aquel tiempo. Aprendían nociones de literatura, liturgia, oraciones y a la Biblia. Eso es lo que pues ellos estudiaban, ¿no? Recibían enseñanza. Bien, ¿no es así esto, compañero John? Sí, estimado Teófilo, se dice que la educación en la Edad Media estaba dominado por la iglesia y estaba en el clero alto, clero bajo. En el clero mayormente se encontraban los sacerdotes, el papado, entre otros. Ahí también podemos citar a Martín Lutero. Martín Lutero, quien fue un sacerdote que más adelante se rebeló. En la Edad Media, cualquier ciudadano de a pie no tenía los mismos derechos para que estudie la Biblia, sino quienes estudiaban la Biblia, las personas del clero, los sacerdotes, los curas, mayormente los que tenían grandes cargos eclesiásticos en la Iglesia católica. ¿No es así, compañero Teófilo? Correcto esto, compañero García. La pedagogía en la Edad Media pues estaba regida por la doctrina cristiana, así como mencionó mi compañero John, siendo una enseñanza religiosa. Muy bien, vamos a ver un nuevo tema, la reforma y contrarreforma, debido a una crisis política, crisis en la Iglesia católica. Se dio la reforma y la contrarreforma, ahí donde viene a tallar Martín Lutero. Tenía que haber unos cambios en la Iglesia católica. Ahí ya no se centraba más dicho la educación en la Iglesia católica, sino ya la educación fue más libre, tuvo un mal libertinaje. Así es, justamente compañero John, la reforma había sido un proceso por el cual un gran número de fieles cristianos no aceptaban aceptaban los conocidos abusos de la Iglesia católica, como por ejemplo aceptar pues adorar a los muertos y no, entre otros, y pues para formar su propia religión purificada. La participación de Martín Lutero
tuvo una importancia central en base a la reforma, ¿no? En base a este tema. Sí, justamente, compañero Teo, Martín Lutero tuvo gran importancia y la reforma, y hubo cambios dentro de la Iglesia Católica. Ya no se centró la educación solo en la Iglesia Católica, sino tuvo más libertinaje. Esto así es, mi compañero García. ¿Tú qué opinas en tu opinión libre? ¿Tú lo ves algo ideal esto que la Iglesia Católica quería hacer esto con las personas antes, ¿no? En la antigüedad, pues adorar a los muertos, entre otras cosas? Yo lo veo pues muy mal eso, ¿no? Claro, es muy mal rendirle culto a un sacerdote, etcétera, ídolos. Si Dios nos habla que la oración tiene que ser justamente a Él, no a través de un intercesor que es el Papa, como rendirle culto a los muertos, etcétera. Así es, el intercesor es Jesús, como dice, Claro, ¿no? Ahí en la justamente. Biblia. Exacto. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el naturalismo pedagógico. Bueno, el naturalismo pedagógico es una pedagogía en la cual la tarea educativa consiste en seguir los dictados de la naturaleza, fomentando los procesos naturales humanos y alterarlos, y teniendo de base a los sentimientos naturales, como el amor a sí mismo y el amor al prójimo. La educación se concibe como un proceso continuo que empieza desde el nacimiento, ¿no? Claro, estimado Teófilo, la educación es un proceso continuo que va desde la etapa de la niñez, la juventud y la vejez. Nunca debemos dejar de lado la educación. La educación es un proceso donde nosotros como futuros profesionales debemos estar en constante investigación. ¿No es así? Así es, durante los primeros años se lleva a cabo mediante la experiencia del mundo, poniendo al niño en contacto con las cosas, ¿no? Y influye mucho en el ambiente donde el niño va desarrollando, va creciendo. Claro, ahí podemos tallar también a un gran pensador, Josué, con el que nos dice que el niño nace con ideas innatas y la sociedad lo corrompe. Bueno, también vamos a ver sobre la pedagogía de Port Royal. La pedagogía Port Royal se centró en los niños. Mayormente dieron una prioridad única a los niños. Como se dice que en la Edad Media estaba dominado por la Iglesia Católica, era el centro, ahí donde formaban la Iglesia a través de sus costumbres, tradiciones religiosas. Acá en la cultura Port Royal dice que buscaban a los niños que sean más reflexivos, dotados de gran sabiduría, entre ellos la gramática, la lingüística, lógica, matemática. También acá podemos ver sobre los jesuitas y los jansenuitas. Los jesuitas eran los que seguían a Dios, y los jansenuitas eran los que también seguían a Dios de un lado, pero no estaban tanto de acuerdo. Ellos mayormente buscaban hombres reflexivos y de gran pensamiento. Dentro de ellos tenemos a grandes pensadores. ¿No es así, estimado Teófilo? Así es, correcto, estimado compañero García. Así es Port Royal, ¿no? Es la enseñanza de las lenguas particulares. Se separa de la universidad, de los cuales los jesuitas ordenan de la oratoria, por la utilización de la razón y la libertad de la rutina. Muy bien, profesora, compañeros, esta ha sido toda nuestra exposición. Espero que les haya gustado y no olviden de darle like a nuestro video y compartir. Nos estamos viendo.